A esta tercera entrega de Repensando Fenómenos Macroeconómicos he decidido titularla El Poder de Mercado. ¿Por qué? Porque el mercado condiciona, determina en gran medida la dirección de la política económica. Más allá que la política económica tenga fuerte presión, fuerte efectividad en el corto plazo, en el mediano y largo plazo está todo en manos del mercado, de la mano invisible, como decía Adam Smith. Empecemos. Stanley Fischer, un profesor de macroeconomía estadounidense de naturaleza ortodoxa, neoclásica, sostenía hace unos años que los pilares de la macroeconomía eran el control de la inflación y el equilibrio fiscal. Si se lograban esos dos objetivos, esas dos metas, la economía iba a estar estable, se iba a mantener estable e iba a crecer en el mediano y largo plazo, sin riesgos. Vayamos a la región, vengamos hacia América Latina, pensemos en Argentina y Brasil. ¿Qué hicieron estos dos países en cuanto a las recomendaciones neoclásicas? Brasil las cumplió a rajatabla, Argentina en gran medida las cuestionó desde 2003. Los dos países desde 2003. ¿Por qué 2003? Porque en 2003 asume el actual gobierno y en Argentina, y en Brasil asume el Partido de los Trabajadores de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué hizo Luis Ignacio Lula da Silva? Controló la inflación mediante la aplicación de un programa de metas estrictas de inflación que aún se mantiene, y determinó un equilibrio fiscal prácticamente inviolable de aproximadamente 3% del PIB. O sea que Lula da Silva fue, desde un origen trabajador, fue el que más controló que se cumplieran los mandatos de la economía neoclásica. En Argentina, la economía creció en los primeros años gracias a varios factores, entre ellos los precios internacionales. A partir de 2005 empezó a haber inflación, la política económica no hizo demasiado para controlar la inflación, y a partir de 2009-2010 empezó a tener problemas fiscales por cuestiones de la inflación y de las transferencias al resto del sector público y al sector privado, en este último caso para que no aumenten las tarifas, cosa que, como ustedes ya sabrán, se eliminaron hace unos pocos meses, hace unas pocas semanas. Y Argentina siguió, digamos, con esa dirección de no cumplir con los mandatos de la economía tradicional. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de esas dos estrategias? Argentina no recibió financiamiento del resto del mundo, sí recibió divisas, pero gracias a la balanza comercial, o sea, recibió divisas, entre comillas, de origen comercial, porque exportaba más de lo que importaba, mientras que Brasil recibió divisas más de origen financiero, o sea, préstamos, inversión extranjera directa, inversiones de cartera, y también algo comercial, pero la mayor cantidad venía de decisiones financieras. O sea que el mercado financiero castigó a la Argentina, aumentó su poder de mercado ahí, y en Brasil, digamos, a Brasil lo favoreció, lo estimuló, le hizo propaganda en el resto del mundo a tal punto de ubicarlo como una futura potencia mundial, equiparable a alguna economía europea o incluso Estados Unidos, o ubicarlo ahí cerca de China. Bueno, ¿qué ha pasado últimamente con Argentina? Bueno, Argentina está en el medio de una estruendosa tormenta. Argentina viene incumpliendo, o sea, viene desafiando al mercado, viene desafiando el poder del mercado justamente, y hasta ahora le ha salido relativamente bien esa estrategia. Pero desde el último año, apuntemos al último año porque hay algunas medidas también que se pueden charlar un poco más en detalle, pero no tenemos demasiado tiempo. A partir del último año se encargó de trabajar
con el objeto de controlar las reservas internacionales y que no suban las tasas de interés internas, se encargó de controlar las importaciones para que no se le revierta el superávit comercial, que es la única fuente de ingreso de divisas, y además de controlar las compras de divisas. En un momento fueron más tenues, allá por octubre de 2011, empezaron más tenues, pero en abril de este año, en mayo de este año, las compras ya se volvieron más, la medida se volvió mucho más estricta. Vayamos punto por punto. El control de las importaciones es recomendable por economistas estructuralistas para mejorar o iniciar, digamos, un proceso de sustitución de importaciones para fortalecer la industria nacional. Es el famoso modelo, las famosas recomendaciones de la industria naciente, y sobre la cual, si bien no le llamó exactamente industria naciente, Marcelo Diamant hizo algunas apreciaciones. A favor de las importaciones estaba Diamant, pero sostenía que debían cumplirse dos condiciones estrictas, que tenían que ser selectivas y debían controlarse los costos. Puntualmente, selectivas en cuanto a rubros y costos que por la aplicación de un control de importaciones no decaiga la oferta de bienes internas y eso genere una menor producción y un menor crecimiento económico. Justamente, el mercado le está cuestionando eso a la política económica y de alguna manera eso se lo está haciendo saber a la política económica. El mercado está ahí actuando y está ejerciendo su poder a la política económica argentina. El segundo punto es la política cambiaria. O sea, el control más suave y luego el control más fuerte hizo que, más precisamente este último control, hizo que algunos mercados dejaran de hacer transacciones, por ejemplo el mercado inmobiliario. O sea, hubo una especie de clara alusión incluso por los que hacen la política económica, los policymakers, que la economía se debía especificar. Después dijeron que no y demás, pero generó un poco de confusión ahí. Empezaron movilizaciones sociales como en otro momento y estamos ahí en una situación de confusión. No se sabe exactamente cuál es el tipo de cambio, pero siempre lo recomendable es que estas medidas de control cambiaria trabajen un poco previamente sobre las expectativas, primero. Segundo, que sean gradual y que estén ubicadas en última instancia en un lugar en el tiempo en que sea adecuado. O sea, que haya un poco de estabilidad donde se aplique esto que va a provocar seguramente cierto malestar. O sea, que la medida tenga timing. Bueno, aparentemente y por la ebullición que hay en el mercado internacional, por todos estos cuestionamientos a la política económica interna, quizás faltó timing, quizás las expectativas estaban un poco caldeadas para hacer esto y de alguna manera la política no fue gradual porque la medida se conoció de un día para otro, no hubo mucha preparación y demás. Bueno, puntualmente, la crítica a estas dos medidas es que tienen que, digamos, ser de mediano, digamos, la sustanciación de estas medidas tienen que ser aplicadas en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque, digamos, que haya mayor especificación o más valoración del peso y que haya, digamos, más industria nacional es una buena meta para que siga la economía en el largo plazo. O sea, para que revierta los últimos 30 años de internacionalización de la economía. O sea, una buena meta, pero tiene que ser un proceso gradual. Entonces, ¿por qué, digamos, todas estas dudas? ¿Por qué todo este cuestionamiento? Porque el poder de mercado ahora, algo que puede, digamos, revertir este monstruo que es el mercado, puede revertir algo que en el largo plazo puede ser muy beneficioso para la economía. Estrictamente, John Neville Keynes, padre de John Maynard Keynes, creador de la macroeconomía, recomendaba en el siglo XIX que los policymakers tengan arte. ¿Qué quiere decir esto? Que
hagan política económica que no choquen contra la sociedad, sino que vayan en dirección con la sociedad, o sea, que no sean rechazadas por la sociedad. Hasta la próxima.